Tal como habíamos anunciado en la mañana de hoy, tenemos como invitado al licenciado Carlos Amarante Baret. Fue senador, corríjame, ¿verdad? Senador, ministro de Educación. Regidor, ministro de Educación, otras posiciones también. Y es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un PLDista fundador de larga data, Así que les damos la bienvenida a Telematutino 11. Muy buenos días, Jacqueline, buenos días a todos los amigos televidentes y a los que nos siguen por las diferentes plataformas del programa. Atención, mundo político. El Partido de la Liberación Dominicana se convirtió en un protagonista desde 1996, donde, bueno, en el 90-94 tuvo un rol opositor bastante fuerte en esos periodos de gobierno donde no resultó ganador. Y luego de 1996, que ganó aliado, el Partido Reformista, y se mantuvo en el poder, victoria tras victoria, excepto en el 2000-2004, pero después éxito tras éxito. El mapa se pintó de morado y en el 2016 sacó el candidato presidencial en ese momento, Danilo Medina, un 62%. Creo que después de Juan Bosch es la votación más alta, me corrige, que ha tenido el país en elecciones presidenciales. Y de esa favorabilidad de la ciudadanía votante, unos años después, bueno, un 37% y pico en el 2020, y ahora estrepitosamente ha caído a un 10%. Obviamente que ese deterioro, algunos auguran de que el partido va a desaparecer. El propio presidente del partido dijo que el que quedaba en tercer lugar tenía muy pocas posibilidades de permanecer en el sistema, pero pasó eso y quedaron bien lejos de lo que se esperaba que podían quedar. ¿Qué lectura usted le da por la experiencia que tiene, políticamente hablando, sobre este deterioro del partido? Bueno, evidentemente los resultados electorales no han sido favorables al Partido de la Liberación Dominicana en los últimos dos procesos electorales. Y hay que buscar las causas, porque nada sucede por casualidad. Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Y el Partido de la Liberación Dominicana debe buscar ese porqué. Porque cuando tú no sabes, cuando tú desconoces las causas que provocan una situación difícil, pues evidentemente que si las desconoce, no puede salir hacia adelante, dado que al no tener un diagnóstico, no puedes establecer políticas y acciones que corrijan el curso de la organización. Nosotros tuvimos una época, como usted muy bien señala, de grandes éxitos. Claro. 16 años consecutivos. Pero a veces, y eso es lo que señala la experiencia histórica, se trata de ciclos. Y los actores a veces no entendemos que esos ciclos podemos alargarlos o acortarlos en función de las decisiones que tomemos. Y evidentemente el Partido de la Liberación Dominicana, después de ese triunfo histórico de nuestro presidente Danilo Medina en el año 2016, comenzó a tomar una serie de decisiones desacertadas que nos han traído a este 10%. ¿Usted se atreve a decir cuáles fueron esas decisiones? Mira, ayer... ¿Son decisiones del partido o fueron actuaciones de miembros del partido? Mira, Jacqueline, ayer precisamente estuvo reunido el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y si quieres te cuento un poco. Claro. Porque evidentemente uno de los puntos importantes que se aprobó ayer fue el de realizar un diagnóstico, una evaluación profunda y un diagnóstico de por qué el PLD perdió las elecciones en el año 2020 y por qué ha caído a este 10% en el año 2024. Pero una gente de experiencia como usted no tiene que hacer ese diagnóstico, porque eso cualquiera sabe, que cualquiera que ha llevado el devenir político nacional sabe qué es lo que ha pasado. Es decir, tan profundo hay que entrar para saber lo que pasó. Pues mira, tú sabes que somos una organización compuesta
por cientos de miles de personas, y no es lo que yo piense, porque no vayas a creer que todos pensamos igual en el PLD acerca de el por qué estamos en esta situación. Mira, el lunes antepasado, el comité político del partido tomó la decisión de convocar al Congreso. Pero yo califiqué esa decisión que tomó el comité político como un Congreso express. Es decir, era un Congreso que lo íbamos a hacer en 45 o 60 días. Entonces, evidentemente, una gran mayoría de compañeros y compañeras comenzaron a expresar su oposición a que realizáramos un Congreso a la carrera. Es decir, un mismo hecho, la derrota electoral, la debacle electoral, produce reacciones diferentes. Algunos entendieron que lo que había que hacer era un Congreso a la carrera. Otros entendimos que no, que había que detenerse y hacer esa evaluación, hacer ese diagnóstico. Incluso, mira, lo peor que le puede pasar al PLD ahora, en estos días que tiene por delante, es comenzar una guerra de acusaciones. No, el culpable fulano, no, el culpable Perencejo, no fue por esto, no fue por aquello. Vamos a hacer esa evaluación, vamos a decir todo eso dentro de los organismos del PLD, pero vamos a tener incluso acompañamiento de algún que otro consultor externo, porque toda esa data tenemos que organizarla y tomar las decisiones valientes que debemos tomar. Ahora, como yo partido. le pregunto a usted, yo sé que es difícil hablar con un político de tanta experiencia, que sabe lo que decir y cuando le atacan o lo que le preguntan, sabe también lo que no quiere decir. Pero puedo adelantarte unas cosas, no te voy a negar ese privilegio. Claro que sí. ¿Qué usted cree que ha pesado más en esta pérdida de simpatías del PLD? ¿Las decisiones que se tomaron antes del 2020 o lo que pasó después del 2020, donde salieron a relucir acusaciones de tanta gente del partido involucrada en corrupción o en gestiones de gobierno? Evidentemente que nos ha afectado el tema de la corrupción, de las acusaciones, de las persecuciones, porque evidentemente es un tema muy sensible para la población. El PLD en esta evaluación, fíjate, en el año 2021 nosotros celebramos el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina y se hizo una evaluación, se le preguntó a la base del partido, los comités intermedios se reunieron, se le hizo varias preguntas y ellos contestaron. Y dentro de las respuestas que dio la base del partido como causa de la derrota del año 2020, resaltaron varias. Entre ellas, la división del 19. Hubo una coincidencia mayoritaria de que esa división nos sacó del poder. Y también, evidentemente, la percepción de corrupción. ¿Qué pasó con esa evaluación? Que no puede pasar ahora. Esa evaluación la guardamos. Esa evaluación nadie la conoció en el PLD. Yo la conozco porque alguien de la comisión organizadora me dio la información. Eso no corrió. La base respondió, pero su respuesta nadie la conoció. Ahora bien, tal vez estoy dando una primicia en tu programa. Pero oye esto, Jacqueline. Ahora vamos a hacer la evaluación, vamos a hacer el diagnóstico, pero no podemos esconder lo que diga las entrañas del partido sobre el por qué, porque todo el mundo se va a expresar. Y naturalmente vamos a buscar las mejores soluciones si queremos que el Partido de la Liberación Dominicana continúe siendo un instrumento viable para luchar por causas sociales en la República Dominicana. Nosotros estamos ante una situación muy difícil. Es decir, lo que nos está pasando no es un juego de niños. No es para despacharse con simplicidades. Estamos ante una situación compleja que tenemos que abordar con responsabilidad. Y eso yo pienso que ayer dimos una buena señal, porque lo que se pretendía era hacer algo a la carrera. Y una mayoría del Comité Central se expresó. Nosotros mismos, un grupo de compañeros y compañeras, no sé si lo viste en los periódicos, sí, en las redes, hicimos un documento diciendo no, esto no puede ser de esta manera. Claro. Y todo eso fue escuchado, tanto por la dirección del partido
como por los compañeros que están al frente de la comisión organizadora. Y ayer no se acordó un Congreso exprés, se acordó un Congreso con toda la de la ley. De eso vamos a hablar, pero por ejemplo, ese noveno Congreso y esa consulta interna que hubo por la caída de un 62 a un 37 en el 2020, y el tema de la división del partido que afectó y el tema de la corrupción. ¿Qué tratamiento, si se hubiera sabido eso dentro de los resultados, si se hubiera socializado a lo interno, cuáles cambios usted piensa que se hubieran producido? ¿Qué se iba a hacer con esa información? Es un poco difícil hacer historia volviendo sobre el pasado, porque... Y no persistirán esos puntos. Eso es lo que podemos evitar, lo que debemos de evitar, porque ahora debe de salir lo que salga. Yo no sé lo que va a salir, porque yo no puedo venir aquí, yo respetaría a mi partido. Si yo vengo aquí y digo, bueno, la causa de que el PLD esté en este 10% son esta, y tiene que hacer esto, yo lo voy a decir, pero lo voy a decir en mi espacio. Ahora, todo eso que se diga ahí, el PLD no lo puede meter debajo de la alfombra, que fue lo que hizo en el 2021. Nosotros esa evaluación la escondimos a la base y a la sociedad dominicana. Ahora tenemos que darla a conocer, porque ¿cómo es que vamos a reconectar? Muchos compañeros hablan de que el PLD tiene que reconectar con la sociedad. ¿Y usted cree que se puede lograr esa reconexión? Claro, se puede. No es tarde, porque por ejemplo el partido PRD y el Partido Reformista, que tenían tantísimas simpatías, no han logrado reconectar y cada día están más pequeños. Porque no hicieron lo que debían de hacer. Si nosotros seguimos la misma línea de ellos, nos va a pasar igual. Vamos a pasar a ser un partido irrelevante. Si no hacemos, fíjate, como no hicimos nada en el año 21, bajamos de 37 a 10. Si ahora no hacemos nada... No hicieron nada. Absolutamente. ¿Cómo va? Entonces hizo una mala gestión la dirección del partido. Ahora de 10, si no hacemos lo que tenemos que hacer, de 10, vamos a bajar de 5, dejaremos de ser un partido mayoritario. Entonces, a mí me preocupa, porque yo he crecido en esta organización, yo no quiero que esta organización se me vuelva irrelevante. Pero ¿cómo reconectamos con la sociedad y evitamos seguir deteriorándonos? ¿Sabe cómo? Dando la cara, diciéndoles dónde hemos fallado, asumiendo los errores, siendo autocríticos, porque tú no puedes reconectar con la sociedad cuando esta va por un lado diciéndote una cosa y tú vas por otro creyéndote otra. No podemos los PLDistas y las PLDistas vivir en una burbuja, como si estuviéramos todos debajo de la mata de limoncillo, y que lo que nosotros decidimos y hablamos ahí, ese es el mundo, pasarnos la vida viéndonos el ombligo. Eso fue lo que hicimos en estos 4 años. No hicimos oposición, nosotros acordamos una línea política de oposición en el 21. No hicimos oposición, absolutamente. El PLD no hizo oposición, ¿sabes por qué? Jacqueline y amigos televidentes, porque al PLD se le fue el tiempo del 21 al 24, se le fue el tiempo con el tema de los sometimientos, que hay un sometimiento por esto, que hay un sometimiento por lo otro, que hay una investigación por aquello, que hay una investigación por acá, otra por allí. Entonces el PLD se consumió en eso y descuidó hacer oposición. Ahora, de cara al año 28, que evidentemente habrá un proceso electoral de nuevo, ¿qué va a hacer el PLD en estos 4 años? ¿Va a seguir el PLD pendiente del que está preso, de que mañana voy yo, o va Juan, o va Juana, de que fulanito no lo condenen? ¿Va el PLD a seguir en eso? Porque si el PLD sigue en eso, es para menos 5 que vamos. Este partido tiene que dejar que todo el que tenga un tema pendiente con la justicia se desempeñe con sus abogados. Y el partido asumir su rol y su reconexión social. Solamente así, una parte de la sociedad pudiera decir, el PLD está cambiando y está siendo autocrítico. Bueno, con su permiso, licenciado, vamos a un corte y en breve regresamos porque hay muchísimas preguntas sobre lo que va a pasar y cómo debe actuar el Partido de la Liberación Dominicana. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el exministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Carlos Amarante Baret.
Licenciado, usted dice que del 2021 a la fecha no hicieron nada, que del 2021 a la fecha, después de ese noveno Congreso, no hubo oposición. Obviamente, cuando usted dice no hicimos, está involucrando, en cierta forma se está hablando de quienes han dirigido el partido en ese periodo de gobierno, en ese periodo de tiempo. En este caso, las figuras del presidente y del secretario general recaen el que no se hizo nada. Pero entonces le piden al expresidente Danilo Medina, bajo recolección de firmas, de que no se retire, lo aclaman para que continúe en la posición. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Y luego también de que el propio Danilo Medina dijera que fueron ratas los dirigentes del PLD que abandonaron el partido cuando el barco se hundía. Y fue duro, pero dijo que la oposición light se acabó. Entonces, ¿cómo entender que no hicieron nada, que por eso se perdió y entonces ahora lo están aclamando? Bueno, explíqueme el caso. Bueno, yo pienso que la expresión que usó el compañero presidente Danilo en la reunión del Comité Central, que dijo se acabó la oposición light, yo pienso que es una admisión de lo que te estoy diciendo. No hicimos oposición. No hicimos. Y lo que se espera es que el PLD ahora, una vez termine su congreso e instale sus nuevas autoridades, haga la oposición que debe de hacer. Oposición responsable, porque el PLD siempre ha sido un partido responsable. Ahora, ¿cuándo es lo que viene? ¿Cuándo es? Se quería hacer, usted dijo, un Congreso Express. ¿Cuándo va a ser el Congreso? Mira, lo que acordamos ayer fue lo siguiente. Vamos a darle apertura al Congreso el próximo 30 de junio. 30 de junio es una fecha importante para el partido y para el país, porque ese día se conmemora el natalicio de nuestro líder histórico y fundador, el compañero Juan Bosch. Entonces, le daremos inicio al Congreso el día 30 de junio. Durante todo el mes de julio estaremos haciendo la evaluación y el diagnóstico de la situación del partido. Daremos a conocer... ¿Es en julio? Durante todo el mes de julio. Okay. Porque lo que se estaba previendo era hacer eso huyendo a la carrera en una semana. Ya no, ya va a ser un mes para eso. Luego que es un tiempo razonable, porque tampoco estamos hablando de que es el año que viene. No, naturalmente. A los primeros días de agosto se conocerá esa evaluación y ese diagnóstico, y tendremos que tomar decisiones a partir de ese diagnóstico y de esa evaluación. Y iremos entonces a la fase de conocer todo lo que son los ejes temáticos que se discuten en un congreso. Volveremos a hablar de la línea política nacional. Entonces ahí tendremos que decir, bueno, vamos a hacer una oposición más contundente a este gobierno. Y evidentemente ya está la reforma estatutaria, que por cierto, algo que se acordó o que se habló en la reunión del comité político y que ayer se le dio para atrás, era de que íbamos a reducir la matrícula del comité central y del comité político. Y entonces muchos nos preguntamos, ¿pero y por qué? ¿Y de dónde sale eso? O sea, ¿quién determina? Porque hasta cierto punto eso era como echarle la responsabilidad a los miembros del comité central de lo que ha pasado. Y una buena noticia ayer es que en realidad los compañeros del comité central que han sido leales a este partido. Y se habló también del comité político, que dicho sea de paso y con su permiso, ese comité político y ese comité central fue que llevó también a las victorias al partido. Bueno, pero... Entonces, lo cual es difícil saber quién entonces actuó de una manera en un periodo y después en otro. Tú tienes que hacer un equilibrio. Las cosas no pueden ser a la carrera, nunca, porque lo que se hace a la carrera queda mal. Entonces, este comité central además tiene mucho mérito, porque hubo una avalancha del gobierno comprando gente. Todo el que estaba dispuesto a venderse, ellos lo compraron. Y entonces, algunos miembros del Comité Central se fueron del PLD al gobierno. Porque es muy bueno irse de la oposición para el gobierno. Y la mayoría se quedó en su partido. Entonces lo vamos a castigar, diciéndole que en vez de 1.200 ahora van a ser 700. De que tienen que salir de nuevo a validarse. No. Van a ser ratificados, porque son hasta dentro de la cultura peledeísta,
para que se entienda el término que voy a usar, es dentro de nuestra cultura interna, son héroes, porque resistieron esa presión del gobierno que andaba comprando todo lo que se vendiera en el camino. Pero dicen también que el PLD hizo lo mismo en su momento. Y que están replicando lo que hizo el PLD. Óyeme, ¿tú sabes lo que es llevarse 45 alcaldes y directores y diputados? El PLD nunca hizo eso. ¿Dónde están las fotos? Que la busquen. Ahora, no lo hizo. Licenciado, mucha gente y muchos analistas, vamos a ver, que no sean del gobierno, ¿verdad?, reconocen la labor y el cambio que le dio al país los partidos de la Liberación Dominicana. Y en los últimos lo que aportó Leonel Fernández en su momento y la gestión de Danilo Medina en su momento. Y son muchas las obras y los cambios que se hicieron, pero el tema de la corrupción como que ha enturbiado, ha empañado esos logros. Y ustedes no pueden ignorar eso. Entonces, porque usted dijo, bueno, que hemos tenido persecución, pero las pruebas que tiene el Ministerio Público y que ha presentado, evidentemente que indica que habían malos manejos. Entonces, ¿cómo el tema de la corrupción, cómo ustedes la van a abordar? Bueno, ese es un tema que tenemos que abordarlo en la evaluación que tenemos ahora, en el mes de julio, porque evidentemente que el tema de la corrupción está afectando la marca PLD. Y el descenso electoral del PLD tiene que ver con ese tema. Por lo tanto, el PLD con ese tema no puede hacer como el avestruz, no puede meter la cabeza en un hoyo, tendrá que fijar una posición. Y te voy a decir algo, la responsabilidad es individual, la responsabilidad penal es individual, cada cual responde por sus hechos. Pero evidentemente, si nosotros como partido en algún momento, en esa evaluación, arroja que tenemos que tomar algún tipo de posición y hacer algún tipo de autocrítica, pues mira, no tenemos que avergonzarnos, al contrario, sería la primera señal que le estaríamos dando a este país de que somos autocríticos. Por lo tanto, yo creo que sí, que la base del partido, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, en este proceso de evaluación, sabrá poner cada pieza en su lugar y actuar con responsabilidad. Porque vuelvo y te repito, Jacqueline, no puede pasar lo que pasó en el año 2021. Porque en el año 2021 la base fue crítica y la base habló. Pero ese resultado no se dio a conocer. Ahora no. No aguanta el PLD eso, que se esconda lo que piensa su propia membresía acerca de su propia percepción que tiene hacia adentro. No es de lo que está diciendo fulano o Perencejo, que es enemigo del PLD. No, no, no. Es lo que dicen las estructuras partidarias. Bueno, eso no lo podemos esconder. Ok, y la evaluación que hace Carlos Amarante Baret, que tiene idea propia, que tiene su cabeza y que es un político de larga data, de la derrota del partido, ¿cómo es posible que no sacaran un senador? ¿Y cómo es posible que llegaran a un 10%? ¿Por qué no? Vamos por parte. ¿Por qué usted cree que no se sacó un senador? Mira. ¿Eran malos candidatos? La marca del partido estaba mala, mal. ¿Qué pasó? Mira, Jacqueline y amigos televidentes. Evidentemente de que si yo entro en darte una panorámica, como Carlos Amarante, claro. Evidentemente que si yo profundizo en eso, bueno, pues estoy obviando el proceso que comienza el día 1 de julio, donde yo deberé decir todo lo que yo entiendo que ha pasado en el partido. Ahora, yo he venido fijando posiciones públicas y yo he venido diciendo que hemos cometido errores, que la división fue mal gestionada, que no elegimos bien el proceso de elección de nuestra candidatura presidencial en el 2020 dejó demasiado heridas dentro del partido, que no hemos sido autocríticos durante todo el proceso del año 2020-2024, que no hemos hecho oposición. Pero yo siento que hay que profundizar en todos estos temas y debo de hacerlo. En julio yo escribiré mi posición y mi posición la llevaré a esa evaluación. Y al final, el PLD tendrá que tomar decisiones difíciles, porque el PLD no le puede esconder al país lo que piensan sus bases sobre su propia percepción, porque es la única manera
en que tú puedes lograr una frase que se está usando mucho en el PLD. Todo el que aspira en el PLD ahora a cualquier cosa, te dice, porque tenemos que reconectar con la sociedad. ¿Y por qué no desconectamos? Exactamente. Entonces, la primera muestra de que estamos por reconectarnos con ese sector amplio de la población que nos ha dado la espalda, es siendo sincera con ella, es diciéndole los errores que hemos cometido, es asumiendo nuestras responsabilidades, porque es verdad que el PLD como institución no tiene responsabilidad penal, pero alguna responsabilidad moral debemos de tener y no podemos esconderla, porque eso sería un alto grado de irresponsabilidad si así lo expresara la base del partido y su dirigencia en la evaluación que va a hacer. ¿Cuál es el papel que va a jugar el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, en el tema de lo que se está planteando ahora de las reformas? Ya el presidente, a través de su vocero, la semana pasada dijo que venían 11 reformas, incluida una constitucional, la reforma fiscal que estaba pendiente, y bueno, de la seguridad social, entre otras. ¿Cómo va a participar el PLD? Que dicho sea de paso, ya el candidato presidencial, el ex candidato presidencial, Abel Martínez, se reunió con el presidente Abinader, conversaron y estuvo abierto a una participación. Bueno, yo pienso que la reunión del compañero Abel, que fue nuestro candidato presidencial con el presidente de la República, fue un gesto de cortesía. Eso en nada compromete las posiciones que todavía no hemos tomado, porque no sabemos qué es lo que el gobierno va a presentar. Esa reforma nadie la conoce. ¿Pero va a participar el PLD? Tendremos que decidirlo, porque yo no puedo decir no vamos a participar, o sí vamos a participar, vamos a apoyar o no vamos a apoyar, pero sí puedo adelantarte algo. Adelánteme algo. Este gobierno, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Por supuesto. Este gobierno dijo durante todo el año 16 al 20 que aquí no se necesitaban nuevos impuestos, que aquí no se necesitaba reforma fiscal, porque los periodistas lo que estaban era robándose los cuartos, y que por lo tanto una buena administración y problemas resueltos. Bueno, ellos tienen 4 años gobernando el país, se supone que aquí no se ha perdido un peso de las arcas públicas, por lo tanto aquí el dinero debe de estar sobrando a borbotones. No, resulta que no. Ahora resulta que el dinero no alcanza, que los chelitos bien administrados no alcanzan, y hay que sacarle dinero a la clase media y a los trabajadores de los bolsillos. ¿Qué reforma que se pretende hacer? ¿Le van a poner impuesto al arroz? ¿Le van a poner ITEVIS a las habichuelas, a la leche que toman los niños? ¿Le van a poner ITEVIS al consumo, a los productos de consumo masivo? Vamos a penalizar más a la clase media. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque, por ejemplo, en mi concepción que yo tengo de la sociedad en términos económicos, yo creo en una reforma tributaria progresiva. Es decir, donde el que más tiene sea el que más pague. Porque aquí, si tú te pones a ver, mientras mayor es el salario de un trabajador, más impuestos paga. Y cuando tú haces una comparación de lo que paga un trabajador con lo que paga una empresa de la más grande del país, aquello es para echarse a llorar, porque aquí el sistema es regresivo, penaliza a la clase media y a los trabajadores. Yo siento, porque, bueno, te viene con el argumento, es que los ricos en sus grandes empresas ya no deben pagar más impuestos porque ellos generan empleos. Y entonces con ese argumento, entonces, ¿de dónde vamos a sacar los cuartos? Si necesitamos más hospitales, si necesitamos reconstruir más carreteras, si necesitamos construir más escuelas, instancias infantiles, si queremos llevar la tecnología a todo el Estado y a todo el universo educativo de la República Dominicana, si queremos ampliar, en fin, ¿de dónde va a salir el dinero? La palabra clave en una reforma es quién la paga. Ahora, entonces aquí no se le ha querido, aquí los gobiernos siempre van por el ladito y nadie quiere decirle al que más tiene
que debe pagar más. Ahora, el licenciado, pero el Partido de la Liberación Dominicana tiene una alta responsabilidad en el estado de situación que tenemos actualmente. Por tanto, se hizo la reforma en el 2010, la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2011. Y para esta altura de juego ya debíamos haber hace tiempo... ¿Es correcto? Hecho esa reforma fiscal. Sí, entonces dijeron que el presidente Danilo Medina en su momento no quiso pagar el costo político que pudiera implicar, porque quería continuar en el poder, dicen algunos, que por eso no se hizo. Entonces eso ha atrasado todas las cosas y no podemos restarle el mérito tampoco al tema del COVID, que hizo que el país se endeudara bastante. Entonces pareciera que ahora es insostenible, como que ya no aguantamos más y que eso tiene que venir sí o sí. Entonces, pero yo vuelvo y les repito, Jacqueline, la pregunta que se hace en todo el mundo cuando se va a hacer una reforma es ¿quién la paga? Esa es la clave. ¿A quién es que se le castiga el bolsillo? Entonces, ¿qué está planeando el gobierno que tiene una mayoría abrumadora? Es un rodillo lo que tienen en el Palacio, en el Congreso Nacional. No nos necesitan. No nos necesitan para aprobarla. Pero el presidente ha dicho que quiere hacer consenso social. Bueno, ya veremos, porque el PLD deberá fijar posición sobre estos temas. Pero yo vuelvo y repito, pero aquí te está hablando Carlos Amarante Baré. Una reforma tributaria tiene que pagarla los que más tienen, no la clase media, la clase trabajadora, y mucho menos... O le vamos a poner al tipo que está vendiendo aguacate en la esquina o tiene una paletera allí, se le vamos a poner también un pequeño impuesto. Así no puede ser. Esto se trata de quién paga. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, la firma de un pacto fiscal. Evidentemente un pacto fiscal implica pues también que el Estado se comprometa también a administrar y mejorar la calidad del gasto. Eso no se ha hecho. Y yo siento que no se ha hecho porque los grupos de poder en la República Dominicana han presionado y los presidentes no quieren chocar con los grupos de poder porque, vuelvo y te lo repito, si la reforma que va a enviar este gobierno es para que los grupos poderosos sean los que más paguen, yo la vería bien. Ahora, si es para sacarle dinero a la clase media y a los trabajadores, mi posición en el PLD y ante el país es que no cuenten con nosotros para eso. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Carlos Amarante Baré, por acompañarnos esta mañana. Hubiéramos querido que nos dijera algunas cosas, pero se las reservó para expresarlas. Me dijo algunas cosas ahí. Gracias, como siempre, por su participación. Y vamos a una pausa y retornamos con la recta final de Telematutino 11.